Buenos días para todos. Voy a presentar la actividad 6.2, datos y análisis del primer objetivo. Mi grupo está conformado por Elena Ladino, Robinson Arias y quien les habla, Zaira Malaver. Nuestro tutor, pues, Fernando Torres. Con respecto a la agenda, vamos a hacer lo que es la descripción del análisis de los resultados para el primer objetivo y en un segundo momento hago la descripción de los resultados del libro ACLE del objetivo 1. Primera parte, pues la descripción y el análisis de los resultados para el primer objetivo. Entonces, el grupo tuvo presente las metas de las tareas de armando un cubo y la hidra, pues determinamos que la meta a la tarea 1.1, los estudiantes identifiquen los términos de la potenciación, como es la base y el exponente, la potencia dentro de un contexto personal. Con respecto a la tarea 1.2, podemos hallar los términos de la potenciación para expresar la potencia en términos de variables y pudieran contribuir en su totalidad al objetivo número 1. Para asignar la ponderación a los criterios de logro, se tuvo en cuenta el aporte de cada uno de los 7 procesos que se evidencia en el grafo del objetivo. El grupo dio el valor más alto al criterio de logro 17 porque es el que reúne la gran mayoría de las capacidades matemáticas con procesos de formular, emplear e interpretar. Luego, a los 8 criterios, entre el intervalo 5 al 16, el grupo asignó una ponderación del 20% donde se encuentran los procesos de formular, emplear y en las expectativas de nivel superior, como es el diseño de las estrategias, matematización, razonamiento y argumentación en la utilización de operaciones. Luego se asignó una ponderación del 15% a los criterios 12 y 13 porque estos procesos es de emplear e interpretar a las expectativas de nivel superior en el diseño de estrategias como es la matematización y la comunicación. Al criterio 18, que es el método de decisión, se le asignó una ponderación del 5%, teniendo presente el proceso de formular con el diseño de las estrategias. Para terminar, en el criterio 1.1 se le asignó un valor del 10%, donde explica el proceso de interpretar con el diseño de estrategias y la comunicación al identificar la potenciación. En el grafo podemos observar los 18 criterios de logro donde se pueden evidenciar sus procesos con los porcentajes estipulados en los 4 posibles caminos para la tarea 1.1 armando un cubo. Siguiente, Robinson. Lo mismo sucede con la tarea 1.2, donde se evidencian 16 posibles caminos de aprendizaje y la suma de estos dos son el complemento del objetivo 1 que nos permite comprender los procesos como son las capacidades en los 7 momentos. En la tabla podemos evidenciar que el grupo trabajó con una muestra de 18 estudiantes, de los cuales 9 de ellos activaron los posibles caminos de aprendizaje en la representación de cubos y el algoritmo de la otra mitad intentan resolver la tarea, pero no continúan con el proceso. Con respecto a la tarea 1.2, la muestra empleó 3 caminos de aprendizaje por el algoritmo para plantear subconjuntos y sumas en resolver el algoritmo perfectamente. Fueron 6 estudiantes, el restante comenzó a desarrollar la tarea, pero no llegó hasta el final al encontrar el valor correspondiente a la pregunta. Con respecto a los criterios de logro, los estudiantes identificaron la pregunta a solucionar y al mismo tiempo realizan lectura de la identificación como es la base, el exponente, permitiendo decidir cuál es el método a solucionar. Los resultados arrojan una activación nula del 4.2%, donde no identifican los términos de la potenciación, y menor del 50% de los estudiantes con dificultad en la activación. Para concluir, las 2 tareas fueron escasos los sistemas de representación para llegar a la respuesta de la potencia, solo utilizaron el algoritmo. En las expectativas de nivel superior podemos observar que los estudiantes activaron la capacidad de comunicación con un 32%, realizando lectura e interpretación de la variable de lo que era la base y el exponente. También se observa que un 49.3% en la capacidad de diseño de estrategias para solucionar problemas
Se plantean plantean un plan para resolverlas, de igual manera que se evidencia un 48% en la capacidad de matematización al mostrar el algoritmo para la solución de la tarea. Se encuentran variables como base y exponente para solucionar el algoritmo. Igualmente se activa el 31.3% con la utilización de operaciones en el lenguaje simbólico y el 25% del razonamiento de argumentación cuando dan explicación al resultado y un 15% a la representación, permitiendo comprender que los estudiantes interpretan de diferentes maneras cómo llegar a la solución sin justificar lo que se hizo. En la tabla C, en la segunda parte, la descripción de los resultados del libro ACLE 01. En esta tabla, acá se observa, en el escrito se observa que las expectativas afectivas tienen mayor contribución, especialmente la EA1, con un 51.3% de actitud positiva, y la EA2 arroja un promedio de un 40.8% que muestra la confianza en utilizar diferentes variables, diagramas y comprender y utilizar el algoritmo que les permite encontrar las respuestas a las tareas de la potenciación. En la EA3, con un promedio del 33.2%, problemas que tienen un cambio de solución a la hora de resolver el problema. Con respecto a las expectativas del profesor, existe una gran diferencia, aproximadamente del 49.7% de las expectativas del profesor relacionadas con los criterios de logro. En la EA1 tiene una diferencia del 48.7%, pues se genera de acuerdo a los datos suministrados en el sistema. No se encontraban la totalidad de los datos diligenciados, por eso tenemos un porcentaje equivalente a la mitad. Con respecto a la EA2 se observa un porcentaje de 40.8%, donde solo falta el 9.2% para que sea explicativa, equitativa al profesor y a los criterios de logros sean iguales. Es muy mínima la diferencia entre estos dos aspectos. Con respecto a la expectativa, se observa que la diferencia es más o menos que el 50%, pues está en su totalidad todos los datos suministrados en el sistema. Podemos decir que hay criterios activados porque las expectativas del profesor eran altas, lo que evidencia el cambio de la metodología de estudio o de variación sincrónica afectaría las expectativas de los estudiantes, ya que una cosa es trabajar en el aula y otra cosa muy diferente es hacerlo desde un aula virtual donde los compañeros y el profesor se suspenden. Con respecto al resumen de los errores, podemos dar cuenta que los ítems 2, 6 son muy altos, mientras que los ítems 3, 4 y 5 son altos y los dos últimos medios. Estos dos últimos resultados generaron atención en el grupo al preguntarles a los estudiantes si la tarea fue un reto motivante y la interacción con los demás. Los estudiantes pues no comentaron que las tareas eran sencillas. El grupo encontró variación significativa entre las percepciones de los estudiantes y la de los profesores, aunque en algunos anteriores se evidencia una percepción equitativa al momento de identificar la pregunta cuando se toman algunas decisiones al ubicar la base y el exponente. Analizamos el promedio de la base de las tareas que contribuyen al objetivo en un nivel básico. Sin embargo, se consideró este resultado que falta transcribir información en la primera tarea. El nivel fue básico con un porcentaje del 64.7%, permitiendo activar los criterios. Con respecto a la tarea 1.2, la mayoría de los estudiantes activaron los criterios, obteniendo un porcentaje del 55.3%. Concluimos que en la consecución del objetivo, en ese punto, la evaluación es básica, logrando un poco más de la mitad de los criterios de logro fueron activados correctamente. El grupo esperaba... Sí, dale, cierra. El grupo esperaba con la realimentación de los resultados que esperamos que cambie estos datos o estos porcentajes. Muchas gracias.